Oigo que Irán se está rearmando, y si es así, tendremos que detenerlos. Los detendremos, los aniquilaremos, pero ojalá no esté pasando. Me enteré de que Irán busca un pacto. Si quieren pactar, es mucho más astuto. Podrían haberlo hecho la última vez. Antes de que pasáramos, ya sabes, un ataque mayor. Apoyar un ataque israelí contra Irán si quieres. No tenían un acuerdo. Si corres, habrá gente con sus misiles balísticos y también con armas nucleares. Si continúan fabricando misiles nucleares, nos moveremos rápido. ¿Ok? Atacaremos al instante. Lo haremos de inmediato. Primera gran mentira. Irán no está buscando una tregua. Al contrario, le acaba de lanzar tremendo ultimátum a Estados Unidos y una advertencia final a Israel. La segunda cosa es que Israel sabe que no aguantarían ni 10 días literalmente de guerra directa con Irán sin desaparecer y sin correr a llorarle a Estados Unidos que lo salve. Por eso la guerra de los 7 días del año pasado entre Irán e Israel, pues fue eso. Una guerra de 7 días cuando corrió debajo de las faldas de Estados Unidos a pedir salvación para intervenir con Irán, porque si la guerra hubiera durado 8 días, pues desaparecen, los borran del mapa. Netanyahu lo sabe. Por eso vimos a Benjamín Netanyahu empacando sus maletas, corrió hacia Florida a pedirle a Donald Trump pues que le eche la manita. Otra vez. Porque la última vez que se metió con Irán, pues casi no la cuenta. Literalmente. Y eso que Irán estaba solo, ¿eh? Hoy no está solo. Hoy Irán ha cambiado su estrategia geopolítica. Hoy tiene un eje muy armado hasta los dientes. Está Rusia, está China, está Corea del Norte. Todos están más listos que nunca para convertir cualquier provocación en un incendio global. Y mientras, pues fíjense que la narrativa oficial que están vendiendo los medios estadounidenses, los medios occidentales, pues es que Irán no puede tocar, eso es lo que dicen, ¿no?, a Estados Unidos. Que no hay guerra real, que es puro bluff, pero si ese fuera el caso, a ver, ahí les va la pregunta del millón. ¿Por qué salió corriendo Benjamín Netanyahu a Mar-a-Lago rogando apoyo? ¿Por qué los servicios de inteligencia estadounidense hoy están en alerta máxima? Preocupados por la desaparición de Israel si esto estalla. ¿Por qué el presidente de Irán ya salió a decir abiertamente que esto es peor que la guerra Irán e Irak? Él lo dijo, ¿eh? Y en esa guerra, pues ya sabemos que murieron más de 1 millón de personas. Pues porque la guerra ya está, ya empezó. Solamente que no la están peleando con tanques. En la primera fase de esta guerra, que ya lo dijo el presidente de Irán también, ahí lo pueden ver precisamente en esta nota, que dice, la declaración es del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que dice, Irán dice que está en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Guerra total, o sea, ya declaró que están en guerra total y que esta primera fase de la guerra, pues la están peleando con alianzas, con drones, con sanciones, con sabotajes, con proxies. Y si creen que Israel va a poder repetir la misma fórmula de bombardear instalaciones nucleares, disque nucleares, porque eso fue lo que dijo Estados Unidos, ¿no? Que habían lanzado, hubo un bombardeo, que se había aniquilado la capacidad nuclear de Israel y luego pues se descubrió que era una gran farsa, que no pudieron dar en el blanco. Vaya, le sacaron al parche. Ni siquiera se atrevieron a acercarse. ¿Por qué? Pues porque Irán ya tenía ahí, ya los estaba esperando con sus sistemas de interferencia electrónico, con los Pantsir y con los S-400 y S-500 rusos. Entonces, apenas se metiera ahí un F-35, iba a volar en pedacitos. Y no querían jugarse su prestigio. Algunos me van a decir, no hubiera volado en pedacitos. Estados Unidos consideró que el riesgo era grande y no quería jugarse la reputación de su flota aérea en esa maniobra. Porque esta vez Irán no va a dejar que eso pase. Es más, acuérdense que Irán fue una guerra de cortesías, porque si ustedes recuerdan bien esas notas, se dijo que Irán había sacado desde días antes todo el material nuclear de Dimona. Dimona precisamente es la central
nuclear en donde Israel fabrica armas nucleares sin que les diga nada. Irán ya había sacado su material nuclear de esa zona bombardeada desde días antes. ¿Por qué? Pues porque ya le habían avisado, oye, te voy a tirar unas bombitas por ahí, nomás por las faldas del cerro, porque no me puedo ver tan mal con mi cuate Israel. Irán le regresó la cortesía a Trump, le dijo, oye, te voy a bombardear la base de Qatar para que también sepas y te defiendas con tiempo. Tanto que el mismo presidente Trump, acuérdense que salió a agradecerle a Irán que le haya avisado 2 horas antes del ataque. Pues es una guerra de diplomacia, de cortesías. Pero lo que realmente asusta ahora a Washington y sobre todo a Israel, pues no es que Irán lance un misil mañana. Lo que les está asustando es que Irán ya entendió dónde están las costuras rotas del sistema occidental. Y no necesita lanzar una bomba para abrirlas. Lo único que tiene que hacer, pues, es mover las fichas correctas. Por eso Irán dijo, estamos ya en estos momentos en guerra abierta contra Estados Unidos, Israel y Europa. Al buen entendedor, pocas palabras, y muchos, el que no haga un análisis geopolítico superficial va a decir, ¿de qué hablas? No es cierto, fui al Walmart y no vi guerra. No, pues tienes que echarle análisis geopolítico. ¿A qué se refiere el presidente de Irán cuando dice estoy en guerra abierta? Estamos en guerra abierta contra Estados Unidos, Israel y Europa. La salida fácil sería decir, no es cierto, me asomé a la ventana y no vi bombas. No, es una guerra tradicional. Acuérdense de algo clave, el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa casi el 20% del petróleo mundial. ¿Y saben en la palma de la mano de quién está el estrecho de Hormuz? Bueno, pues los hutíes en Yemen, que ya demostraron que pueden parar barcos en el Mar Rojo si quieren. Que además los hutíes de Yemen pues son un brazo de Irán. O sea, el estrecho de Hormuz le pertenece y lo controla Irán. Ya ni les cuento Hezbollah, que tiene Israel con el trasero pegado a la silla desde el norte. Esto no es la era de Bush. Irán es mucho más poderoso de lo que creemos. Por estos proxies que tiene rodeando a Israel por 7 bandos, ¿eh? Y hablamos de un país en donde ahora si se le toca, pues va a haber consecuencias globales. Ahora, Irán se ha convertido en un país muy poderoso porque tiene también, a su vez, ayuda proxy de China y de Rusia. Y Medio Oriente, pues se ha convertido ya por eso en un polvorín. Si revienta Medio Oriente, también Europa se paraliza. El comercio en Asia, pues se va a ver afectado. Para variar, pues obviamente le van a prender fuego a todos los mercados en América y en Europa. O sea, esto es algo que nos va a embarrar a todos. Muchas veces lo hemos dicho. Pero los medios occidentales siguen repitiendo como loros que Irán está débil, que no tienen capacidad ofensiva. Bueno, ¿se acuerdan que nos decían el año antepasado? El antepasado, en el 2024, que Israel había reducido a Irán a la edad de piedra. ¿Se acuerdan de esa mamada que dijeron? ¿Que regresaron a Irán a la era de piedra? Bueno, pues el año pasado se metió en problemas con Irán y casi los borran del mapa. Acuérdense de esas imágenes que cimbraron al mundo. Esos bombardeos en Tel Aviv que nunca se habían visto. Hasta el centro de inteligencia del Mossad bombardearon. O sea, no había refugio seguro para Israel. Los estaban borrando del mapa. 7 días fueron suficientes para que salieran corriendo. Acuérdense que era tanta la desesperación de Israel que hasta ponían esos espectaculares en Israel que decía, presidente Trump termina el trabajo. Que traducido al español, sálvanos Trump. Y así fue como se paró la guerra de 7 días. Repito, si hubieran sido 8, no la cuentan. Eso de que habían regresado a Irán a la era de piedra, pues lo mismo dijeron de Rusia antes de que entraran en Ucrania, que supuestamente los iban a convertir en parias, que los iban a arruinar, que los iban a desaparecer, que su economía iba a regresar a la época de la Unión Soviética. Eso mismo dijeron también de los talibanes antes de que echaran patadas fuera y piecitos por delante y salieran corriendo de Afganistán, Estados Unidos, y dejaran ahí todo abandonado. Corrieron. Lo que no entienden o no quieren entender es que el paradigma, amigos, ya cambió. Y hoy las reglas no se ganan con portaaviones. Hoy se ganan controlando recursos claves. Hoy esos grandes monstruos de acero que eran la supremacía militar
de los Estados Unidos, llámense tanques de guerra Abrams, llámense F-35, son costosos, aparatosos, estorbosos. Irán tiene algo muy barato. ¿Qué tiene? Misiles Shahed. Baratos, pequeños, fáciles de construir, rápidos para ellos, pero muy mortales, demasiado letales. ¿Qué más tienen? Misiles hipersónicos, artesanales, como ustedes quieran, pero son hipersónicos. Mientras Occidente, llámese Israel y Estados Unidos, no tienen ni la más mínima idea de cómo construir un misil hipersónico. Uno solo no lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que quien está en la era de piedra militar es Israel y Estados Unidos. No es Irán. Eso del domo de hierro, pues ya vimos que en realidad fue una coladera de plástico, no sirvió para nada. Claro que era imponente hace 20 años. Hoy no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado. Y en eso, ahora Irán lleva años de ventaja ya. Porque mientras Estados Unidos sigue gastando miles de millones de dólares en bases y armamento militar, pues Irán ha tejido una red de alianzas, tiene ahora rutas, tiene milicias, tiene capacidades tecnológicas que no tiene Occidente. Repito, la tecnología hipersónica nada más. Y tiene 5 frentes al menos, bueno, sin contar. ¿Qué tiene? Irak, Yemen, Gaza, en Líbano también a través de Hezbollah. O sea, todos pueden activarse al mismo tiempo. Y si eso ocurre, pues Israel se va a quedar totalmente rodeado. Por eso Netanyahu está desesperado, porque sabe que si Irán decide responder con todo, con este ultimátum que acaba de dar, pues ni con el respaldo de Estados Unidos va a ser suficiente. Aquí va a ser una guerra de sálvese quien pueda. El año pasado Israel intentó un golpe, dizque, acuérdense que lo llamó preventivo. ¿Qué de preventivo puede tener eso más que la propaganda insultante? Golpe preventivo, bombardear un país que nadie sabía. O sea, no había un conflicto entre Irán e Israel hasta que a Israel se le ocurrió meterle un bombazo a Irán. Es como imagínate, ahorita yo estoy aquí, se me ocurre irle a tocar a la puerta a mi vecino, me abre la puerta. Vecino, buenas noches. ¡Tracas! Oye, cabrón, ¿qué te pasa? Ataque preventivo. Con permiso, buenas noches, ya me voy. Oye, ¿pero por qué me pegaste? No, pues fue preventivo. Digo, si a ti se te iba a ocurrir en el futuro pegarme, mejor yo me adelanto y te pego. Oye, ¿pero yo estaba bien contigo? Sí, pero we never know, ¿no? Y ahora, pues eso es lo que llamaron el inicio de una guerra que ya luego no sabían cómo terminar. Que terminó, dizque, impactando instalaciones nucleares iraníes que después se descubrió pues, que fueron inútiles porque no lograron dar en el blanco. Se habló de sabotajes, se habló de ataques con drones, se habló de incendios misteriosos. Pero a ver, al final del día lo que no lograron fue frenar el famoso programa nuclear iraní. No destruyeron nada vital. Lo único que hicieron fue acelerar la postura de defensa total de Irán. Nada más. Y lo que antes era una estrategia defensiva, pues hoy se convirtió en una doctrina de respuesta masiva. Y el mensaje fue clarito. La próxima vez que ataquen, pues la respuesta no va a ser localizada, va a ser regional. Y eso le da mucho, pero mucho miedo a Israel. No es casualidad que justo ahora, cuando Irán está subiendo el tono de la discusión, vean ustedes, Netanyahu sale corriendo a los brazos de Trump. Sálvame, Trump. No solamente militarmente. Acuérdense que este sujeto tiene encima no nada más una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. En su propio país lo están juzgando por corrupción y muy probablemente lo metan a la cárcel. Por eso Trump salió a decir que supuestamente le va a dar un indulto. A ver, ese cabrón está loco. Él puede dar indultos en su país para su sistema judicial, pero los indultos de Trump no son universales. ¿Cómo Donald Trump va a dar un indulto presidencial por delitos cometidos en Israel? Háganme el rechingado favor. Hay un principio de territorialidad. Trump es el presidente de los Estados Unidos, no del mundo. Por eso el primer ministro israelí pues, se quedó así como, ¿de qué habla Trump? Ahora está loco. La cosa es que Trump no tiene ni la energía, no tiene ni el capital político, no tiene en estos momentos la fortaleza para iniciar otra guerra.
menos con las elecciones intermedias que tiene encima, menos con el problema de los archivos Epstein. Pero Netanyahu necesita a alguien que sí esté dispuesto a prender fuego en Medio Oriente. Y ahora que Trump está tan desesperado por cambiar la atención del foco de la conversación mediática, pues llegó con esta idea, ¿no? Oye, ¿y si atacas a Irán? Ya hemos visto cómo de alguna manera pues funciona como caja china. Digo, lo hizo con Qasem Soleimani. ¿Quién dice que no lo volvería a hacer Trump? No podemos asegurar que esto no va a ser así, sobre todo con estas declaraciones. Lo de Irán no es de gratis, ¿eh? Irán sale a decir estamos en guerra total con Estados Unidos e Israel porque en estos momentos hay protestas masivas en Irán. Y a mí eso me huele a que le están meciendo la cuna. Revoluciones de color o intentos de. Nada más que ahora pues el contexto es otro. Ahora hay un eje que va a entrar en juego. China está en modo paciente, pero ahí está, observando todo. Y si ve que el caos en Medio Oriente puede desestabilizar a Estados Unidos, pues no va a dudar en aprovechar. Rusia, pues ya está en guerra directa también con el bloque de la OTAN a través de Ucrania. Y cuando estalle este conflicto, pues va a haber la oportunidad, 1, de cobrarse la factura contra Estados Unidos y 2, de diluir el frente occidental. Porque cuando estalle un conflicto en Medio Oriente, el gran ganador es Rusia. Porque Europa deja de enviarle recursos económicos a Ucrania y se concentra en ayudar al genocida Estado de Israel. Y bueno, pues Corea del Norte, que acaba de cerrar acuerdos militares precisamente con Rusia el año pasado y que podría activarse como una distracción más. Y así, el tablero global se está saliendo por completo de control porque esto, amigos, ya no es un conflicto entre dos naciones, es un choque entre bloques de poder que pues están midiendo con cada movimiento una forma tensa de comenzar el 2026, pero bueno, los medios siguen centrados en si las declaraciones del presidente iraní fueron retóricas, si de verdad hay una traducción exacta de guerra total. ¿Qué quiere decir con guerra total? O guerra a gran escala, si es una guerra diplomática o militar. Pero no es un problema semántico, ¿eh? O sea, incluso llega aquí uno que otro despistado a poner clickbait. Pues claro, porque no ve más que Telerisa, TV Azteca y Fox. Abre los periódicos, papá. Ve lo que declaró el presidente iraní, ahí lo ves. Ahí lo ves. Guerra total contra Estados Unidos, Europa e Israel. No es algo que yo me invente. Ahora, ¿qué te quieren decir a ti los medios de comunicación? Que no quieres, mi querido amigo despistado, que no quieres ver la realidad. Pues te quieren decir que es un problema semántico. Como si el hecho de que haya publicado ese tipo de declaraciones en la página oficial, por cierto, del líder supremo Ali Khamenei, pues oye, ya qué más señal quieres de que carajo, si te dijo una guerra total, ¿qué parte de guerra total no entiendes? Porque si algo caracteriza al sistema político iraní es que cuando la cúpula se alinea, pues ahí las palabras solamente son el primer paso. No es una cosa de problema de semántica. El siguiente, amigos, es la acción. Y los analistas en televisión, desde sus oficinas con aire acondicionado en Michigan o en CNN, siguen diciendo pues que no hay señales de movilización real, que las fuerzas iraníes no están listas para una ofensiva directa, que no están listas. ¿Qué no nos acordamos de lo que pasó el año pasado con la guerra de 7 días? A ver, esas fuerzas no necesitan cruzar una frontera para atacar. Ya están adentro, ya están operando. Ahí tienen a Hezbollah, ahí tienen a las milicias chiitas en Irak, tienen los drones, tienen los misiles hipersónicos, pueden cruzar el espacio aéreo israelí sin ser detectado. Nos lo dejaron más que claro el año pasado. Irán aprendió de sus errores, ¿eh? Aprendió también de los errores de Saddam Hussein. Aprendió del error de Muammar Gaddafi. Confiar en Occidente. Y ahora está jugando en un modo asimétrico. Lo que Irán está buscando no es invadir, ¿eh? Es una guerra de desgaste. Y si puede arrastrar a Estados Unidos a una guerra de desgaste a Israel en Medio Oriente, pues Israel lo va a hacer porque es su única oportunidad precisamente de combatir a Irán. Solo no puede. Pero Irán tampoco está solo. Ahí está Rusia, ahí está China, repito, ahí está Corea del Norte. Entonces, lo que viene, amigos, no es una guerra tradicional. Es una guerra no solamente de desgaste, es una guerra financiera, es una guerra de sabotajes, es una guerra asimétrica, es una guerra de bloqueos marítimos en el estrecho de Hormuz,
Es una guerra de alianzas no declaradas. Ese es el nuevo juego de Irán, que solamente los inteligentes pueden entender. Cuando dice guerra total, no es la guerra tradicional de tanques de guerra. Señores, es la nueva guerra asimétrica de Irán. Y mientras Occidente sigue vendiéndonos la idea de que ellos pueden aislar a Irán con sanciones, pues lo cierto es que Irán no está aislado. Ellos tienen salida por China, tienen salida por Rusia, tienen salida por el eje euroasiático, que por cierto está muy consolidado. Ellos tienen tecnología que no tiene Estados Unidos, tienen drones, misiles hipersónicos y sobre todo, pues tienen este nuevo eje, que a diferencia de Estados Unidos e Israel, que parecen cada vez más aislados en el mundo, porque Israel es un país que se ha ganado el desprecio internacional. El año pasado, ¿cuándo se hubieran ustedes imaginado a un Canadá, por ejemplo, reconociendo al Estado palestino? Se habían reunido a hacerlo, se habían rehusado a hacerlo. Pero bueno, es tal el desgaste diplomático de Israel que Canadá se vio forzado, afortunadamente, tarde pero lo hizo, a reconocer el Estado de Israel. La pelea aquí no nada más es geopolítica, ¿eh? Irán siente que está peleando por sobrevivir. Y cuando alguien pelea por sobrevivir, no hay nada que perder. Lo único que se puede hacer es ganar. Así que eso no nada más es un problema de semántica. No tiene nada de semántica, ¿eh? No es un berrinche geopolítico. Es una advertencia. Están advertidos. Y están ignorando, igual que ignoraron a Putin en el 2021. Igual que ignoraron a los talibanes antes de que salieran corriendo de Kabul. Y el costo de esa arrogancia va a ser altísimo, créanme. Porque el día que Irán decida responder, no va a avisar. Y para entonces, señores, va a ser demasiado tarde para traducciones o análisis semánticos. Entonces, cuando dice guerra total, entiéndase una cosa. ¿Qué parte de total no entendió Occidente? Si se prende Medio Oriente, si Estados Unidos cruza la línea roja otra vez, no nada más se va a incendiar la economía, ¿eh? Se nos va a paralizar el comercio. Y se nos mete el conflicto por todas partes. Así que, pues hay que estar muy atento a esto. Repito, como dicen que quien no quiere ver fantasmas, que no salga de noche. Pues preocupante, pues solamente el que no abre la prensa no se va a preocupar. Pero cuando nosotros vemos este tipo de cosas, que a lo mejor oculta la prensa tradicional, pero que ahí están, que por supuesto que existen, pues entonces el contexto cambia. Dice Adriana Abeja Jaimes, para los buitres armamentistas las guerras son una fuente de carroña. Saludos, Víctor. Terminan las fiestas y empiezan los resentimientos. Así es. Así es. ¿Hasta cuándo va a parar esto? Dice Santiago Neftalí. Nunca. Company dice nunca. Así ha sido y así será. Lamentablemente. Papá Duarte dice, Israel vencerá siempre. Ay, sí, cabrón, sí. O sea, ¿basado en qué? Es que no te das cuenta del agitador de problemas, del troublemaker de Medio Oriente. Pues es Israel. A ver, ¿cuántas sanciones le ha metido Europa a Israel? Llevan más de 90 sanciones contra Rusia. ¿Y a Israel cuántas sanciones les han puesto por violar el derecho internacional, por el genocidio, por el exterminio étnico, por el asesinato de más de 58,000 palestinos inocentes, por robarle territorio a Líbano, por robarle territorio a Palestina, por invadir Siria, por invadir y también en su momento histórico intentar robarle territorio a Egipto? No hay una sola sanción. No hay una sola. Lo que hay es mucha ignorancia y fanatismo, ¿no? Aguante Irán y el ejército revolucionario. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Ningún país debería estar por encima de la ley. El derecho internacional debería de ser para todos, no nada más para unos cuantos países. Pero con ese delirio de tierra prometida y de derecho divino hay alguno que otro loco que se compra ese cuento. Que a Israel no le aplica la ley ni el derecho internacional. Nada, ¿no? Israel está ganando acá en Argentina. Es un desastre lo que están haciendo con el país. Saludos, viva Palestina libre. Ahora vimos el año pasado a Milei comprando aviones F-16. Un país que tiene problemas de hambruna y su presidente decide comprar una flota de aviones F-16. Háganme el favor, ¿no? Es lamentable. ¿Cuál es la prioridad de Milei? Y ahora quieren Venezuela.
Pues sí, ahí en esa misma conversación que yo les puse en un principio entre Netanyahu y Trump, se habló del tema de Venezuela, ¿no? Pretextos sí ocasionan la guerra para tapar sus maldades, seamos honestos, así es este asunto. Esos que apoyan a Israel son fanáticos religiosos y esto no se trata de religión, esto se trata de geopolítica, de derechos humanos, de derecho internacional, se trata de diplomacia, se trata de cumplimiento de la ley, se trata de respeto a la soberanía de otras naciones. Nada más eso. El Israel de la Biblia no es el Estado de Israel actual. Dejen la ignorancia. Gracias por decirlo, Hakuna. Muchas gracias por tu comentario. Muy bienvenido, por supuesto. Muy bienvenido. Feliz año. Empezamos con más problemas. Saludos, Víctor. Pues sí, mi querido Rutilio, yo diría que los de siempre, que hay cosas que nunca cambian, que así han sido por los últimos años. Y cómo pensar que 2026 iba a ser diferente así como así. Lamentablemente no pinta fácil, pero vamos a darle seguimiento a estas notas. Exactly. If you weren't breaking the law and violating people's rights, you wouldn't need to do that. ¿Tenemos que llamar a alguien para ti? Nothing you guys do is due process. Don't even pretend. Maybe 15 years ago it was, but not today. Every single one of you. This is bad. There's more over here. Right? What the hell kind of crap is that? Guns and tasers and all kinds of shit. You decked out for fucking war in our goddamn neighborhood. What a piece of shit. Pues ya lo acaban de ver ustedes, amigos. Eso ocurrió en Minnesota hace unos momentos. El lugar, una biblioteca pública. Sí, una biblioteca que hoy está convertida en el escenario del terror. Como vieron en las imágenes, decenas de agentes de ICE armados bajando las escaleras como si fueran a capturar a un terrorista internacional, ¿eh? Y todo este circo fue para llevarse a una sola persona. Y esto no es una serie de televisión, no es una película de Hollywood. Esto está pasando en Estados Unidos en tiempo real, con el respaldo del Estado, pagado con los impuestos de todos los estadounidenses, con absoluta impunidad. Lo que acaba de pasar en una biblioteca es solo la muestra, es solo una muestra más del infierno que está soltando Donald Trump en sus días finales, porque ya no tiene nada que perder. Y lo está dejando muy, muy claro en cada operativo, en cada redada, en cada abuso que comete, sin importarle que haya cámaras, ¿eh? Estamos viendo cómo el caos se mete hasta en los lugares más impensables. Ya no hay límites, ¿eh? Ni siquiera las bibliotecas se salvan. Ya vimos que las iglesias tampoco. No hay un solo lugar en los Estados Unidos que sea seguro. Ya no es solo la frontera, ¿eh? O los centros de detención. Ahora es cualquier rincón, cualquier lugar público, cualquier persona que tenga el tono de piel equivocado para ICE, que muchos de ICE, según los videos que he visto y las fotografías, permítanme les digo, también tienen el color de piel equivocado, también tienen el fenotipo equivocado, porque hay muchísimos agentes de ICE que tienen el fenotipo latino, que tienen el color de piel que no le gusta a Donald Trump, pero que odian a su misma gente. Y se le van con todo, ¿eh? Ya no hay una orden judicial, no hay un protocolo, no hay respeto. Lo único que hay es fuerza bruta, abuso de poder y una intención descarada de sembrar el miedo. Porque eso es lo que están buscando. Que la gente tenga miedo de salir, que tenga miedo de leer, que tenga miedo de estar en la parada del autobús, de salir a trabajar. Vaya, que tengan miedo hasta de respirar, porque puede ser que por la manera de respirar les caiga ICE. Y el mensaje es clarísimo, ¿eh? Lo que están diciendo es te podemos cazar donde sea. Y lo más grave es que ya ni lo ocultan. Trump está usando todo lo que está a su alcance para convertir a Estados Unidos en un campo de terror permanente. Como hemos visto, ya perdió el control político.
está perdiendo y ha perdido el respaldo de millones, pero todavía le queda un aparato represivo enorme. Y lo está exprimiendo, ahora sí que le está sacando hasta la última gota, ¿eh? No porque quiera mantener el orden. No, eso no le interesa. Lo está haciendo para desatar el caos. Porque el tipo sabe que su legado está en ruinas. Y en vez de apagar el fuego, pues decidió incendiar todo a su paso. O sea, ya no le interesa aplacar las aguas, como decimos. Si me voy a ir, me llevo todo. Lo que está haciendo con ICE no es una política migratoria. No me vengan los Trump lovers a decir que esto es una política migratoria, ¿eh? Porque no lo es. Es castigo colectivo. Es una vendetta disfrazada de ley. Porque ni siquiera en una ley para los Trump lovers que justifique esto. Y ahora el infierno, pues ya no está en la frontera. Está en Minnesota, está en Ohio, está en Nueva Jersey, en cada parada de autobús, en cada Home Depot, en cada biblioteca, en cada esquina donde alguien parezca indeseable, donde no se alinee con lo que el presidente estadounidense ha tratado de venderlos. Imagínense esto, amigos, una biblioteca pública en Minnesota. Las bibliotecas son lugares tranquilos. La gente va a leer, hay muchas actividades en Estados Unidos y en Canadá, en las bibliotecas hay muchísimas actividades para los niños. Entonces las madres van con sus hijos porque hay actividades, te enseñan muchas cosas. Las bibliotecas son lugares muy bonitos. Pero de pronto, todo este paz, toda esta alegría que hay dentro de las bibliotecas por el amor a leer, se ve interrumpido porque bajan de las escaleras decenas de agentes de ICE. Algunos de los presentes y testigos dicen que eran más de 100 agentes de ICE. ¿Para qué? Para detener a una sola persona en una biblioteca. 100 agentes de ICE para un arresto. ¿No se les hace desmedido? Esto no es seguridad nacional. Es un espectáculo, es una señal de poder, de intimidación, de control. Porque no vas a meter 100 agentes armados a una biblioteca por necesidad. Lo haces para mandar un mensaje y el mensaje es claro. Si te pareces a un inmigrante, si hablas otro idioma, con acento, aunque la primera dama estadounidense tiene un acentote, como yo lo tengo, porque no somos nativas del idioma estadounidense, del inglés. No nacimos en Estados Unidos, nuestro primer idioma no es el inglés. Por supuesto que tenemos un acentote. Y yo estoy muy orgullosa del mío. Pero eso es mal visto en Estados Unidos, aunque la primera dama lo tenga, ¿eh? Si no le caes bien, pues van a caer sobre ti como una tormenta, ¿eh? No necesitan orden judicial, no necesitan una explicación. No hay respeto al debido proceso, no hay nada. Porque no están siguiendo la ley. Pero la cosa no se queda ahí. En Harlingen, Texas, un padre de familia estaba con sus hijos, con su esposa, van saliendo del Home Depot y de la nada un coche sin placas los choca. De inmediato se bajan agentes y lo sacan a golpes frente a sus hijos. Lo arrestan, lo esposan, lo desaparecen. Lo que hacen con cada persona que detiene ICE. ¿El delito? Ninguno. No hubo crimen. No hubo una orden. No hubo advertencia. Solo persecución como si fueran criminales de guerra. La esposa también fue esposada. Los niños, por supuesto, estaban llorando, gritando, papá, papá. Imagínense esa escena. Mientras se lo llevaban. ¿Por qué se lo llevaban? No les dijeron. ¿Cargos? No tiene. No hay nada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que se está pagando con los impuestos de la gente. Para eso está recortando programas sociales. Para pagar detenciones. Esto es lo que Trump ha permitido, autorizado y aplaudido desde la Casa Blanca, ¿eh? Porque no es accidente, es política de Estado. Y si pensaban que eso era lo peor, pues no. Prepárense. En Luisiana, un agente de ICE acaba de declararse culpable de haber abusado sexualmente de una detenida durante 3 meses. 3 meses enteros, amigos. Y no fue un caso aislado, ¿eh? Él le llevaba fotos de su hija, le dio joyas,
le dio comida, le escribió cartas. Todo eso mientras él tenía el poder absoluto sobre ella. Obviamente, la detenida estaba en un centro de detención de ICE, no podía salir, no podía negarse, y los otros detenidos fueron sobornados para que hicieran guardia mientras ocurrían las agresiones. No estamos hablando de un monstruo solitario, ¿eh? Estamos hablando de una estructura que permitió que eso ocurriera, que lo encubrió, que lo toleró, porque eso no pasaba en secreto, ¿eh? 3 meses sin que nadie lo note, sin que ningún otro agente de ICE note que él está abusando sexualmente de una detenida, que manipula todo para abusar sexualmente de alguien durante 3 meses. Eso pasa cuando todos miran hacia otro lado, ¿eh? Y eso también es responsabilidad del régimen que Trump está encabezando. Y hay más, ¿eh? En New Jersey, ICE vuelve a atacar, y esta vez en paradas de autobús. Frente a un White Castle, gente que estaba esperando el transporte público. Bueno, como cada día, como cada persona que se traslada de su casa al trabajo o a cualquier otro sitio que utiliza el transporte público. Si tú tienes el tono de piel morena, un color de piel distinto al que ellos consideran que es el legal, si pareces latino, ¿qué crees que te va a pasar? Pues te van a tirar al piso, te van a golpear y te van a desaparecer. Como si fueran cacerías humanas, ¿eh? Hay testigos. En cada cosa de esta hay testigos que están grabando, la gente gritando y los agentes de ICE actuando con total impunidad. No les importa. ¿Dónde está el debido proceso ahí, mis queridos Trump lovers que dicen que Trump defiende la ley y que defiende a Estados Unidos? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde están los derechos civiles al país que defiende los derechos humanos? ¿Dónde está la Constitución? A ver, amigos, díganme, ¿qué número del artículo de la Constitución está defendiendo Donald Trump con esto? Díganme que no violó un solo derecho humano, que no violó un derecho civil con esas detenciones. Porque nada de eso importa cuando el objetivo es sembrar miedo. En otro video, también en la misma línea, vemos cómo un grupo de agentes agrede a una mujer con ayuda de la policía local. Otra vez, vemos lo mismo. No hay justificación, ¿eh? Otra vez vemos con violencia desmedida las detenciones, otra vez con desinterés total por los derechos humanos más básicos. El país que se proclama defensor de los derechos humanos, que anda mirando a ver qué país de Latinoamérica viola los derechos humanos para señalarlo públicamente. ¿Qué es lo que están haciendo dentro de su territorio, eh? Y claro, todo esto se reporta, pero nadie responde. Nadie da explicaciones, nadie asume consecuencias, porque esta es la lógica con la que han operado y con la que está operando Donald Trump. La ley es para sus enemigos, el poder es para sus amigos. Y sus amigos no son sus votantes. Quítense la máscara, abran los ojos. Ustedes que votaron por Donald Trump no van a tener el poder, no son sus amigos. A sus cuentas bancarias les hacen falta muchos ceros. Abran los ojos. Y aquí va uno de los casos más escalofriantes. Un joven con permiso legal vigente hasta este año, no se le acababa ahorita en enero, más entrado el 2026, es detenido en Tennessee mientras trabajaba en una construcción. ICE pues hace una redada, lo arrestan, lo mandan a un centro de detención y lo deportan a El Salvador. Todo esto a pesar de que había una orden judicial que prohibía su deportación. ¿Y qué pasa cuando llega a El Salvador? Le dicen, ups, híjole, mano, ¿qué crees? Fue un error. Te vamos a regresar. Como si fuera una caja de paquetería, como si fuera un paquete de Amazon que no era para El Salvador, sí era para Estados Unidos. Lo mandaron para acá por error. Como si no fuera una vida, como si no fuera una persona, como si no tuviera familia, historia, derechos, como si no tuviera un solo derecho y como si no tuviera dignidad. Y cuando lo vuelven a Estados Unidos, lo encierran de nuevo. ¿Con qué delito?
No sabemos, porque no hay explicación, no hay proceso, solo porque sí. ¿Y saben qué fue lo único que pidió al regresar esta persona? Ver la luz del sol y una Biblia. Así de deshumanizado lo dejaron. Solo quería ver la luz del sol. Otro caso, Ohio, un piloto venezolano, con visa, con permiso de trabajo, con licencia, con seguro social, todo en regla. Se presenta como cada semana a su cita con ICE. Esto porque así lo exige el sistema y así lo exige su proceso. No ha fallado ni una sola vez. Pero esa vez, sin motivo alguno, lo arrestan. ¿El delito? Ninguno. Los papeles, todos en orden. No hay ninguna falla en su proceso. Todo está en orden. Su historial, limpio. No tiene ni una sola falla de tránsito. Nunca ha dejado de pagar sus impuestos. Todo en regla. Su familia tiene antecedentes de persecución política en Venezuela. Entonces están en un proceso de asilo político en los Estados Unidos. Él tenía todo para estar protegido. Y aún así, lo encierran. Aguas, Corina Machado, porque tus hijos viven en Miami. Yo nomás digo, El sueño de este chico era estudiar aviación. Ahora pues está en pausa. Su hermana en enfermería, su madre abogada, intentando rehacer su vida en los Estados Unidos, en el país que creyeron que era el país de las oportunidades, en el país que confiaron para iniciar una vida nueva. Todo en peligro. Y les digo, todo en orden. Ellos entraron a Estados Unidos de manera correcta. Todo su proceso está limpio. Pero eso a Donald Trump no le importa. Porque ahora vivir con miedo también es parte del trato. Y no, estos no son anécdotas aisladas. Ojalá pudiéramos decir, son los únicos casos. De estas historias hay cientos. Esto es un patrón, es una estrategia, Es un sistema montado para aplastar al más débil, al más vulnerable, al que menos puede defenderse. Y todo eso bajo el pretexto de seguridad nacional, el mote favorito. ¿En qué ponía en riesgo la seguridad? La persona que estaba en la biblioteca. No lo dijeron. Debieron haberlo dicho. Si era un terrorista, debieron decirlo. ¿Por qué usas, si es una persona sumamente peligrosa, por qué usas 100 agentes de ICE? Utiliza la SWAT. Pone en resguardo toda la zona porque es una persona sumamente peligrosa. ¿Por qué armas un circo para detener a una sola persona en una biblioteca? Y digo, ya que vamos a hablar del tema que usan de seguridad nacional, ¿de qué seguridad estamos hablando cuando se persigue a quien tiene permiso legal? A quien tiene todo su proceso migratorio en regla. ¿Qué clase de seguridad se basa en destruir familias? En desaparecer personas en centros de detención, en violar órdenes judiciales, en abusar de mujeres encerradas por más de 3 meses. Esto no es seguridad, Y yo digo, si esa violación de esa mujer encerrada por más de 3 meses hubiera ocurrido en México, en Cuba, en Venezuela, en Honduras, en cualquier otro país de Latinoamérica, uy, no les quiero contar. Estarían ahorita, pero sí, empinando su papalote, como decimos en México, con todo. Es que vean cómo es posible que México no se hubiese enterado de que por 3 meses un policía abusó sexualmente de la señora. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los derechos humanos para defender a esta señora que fue abusada 3 meses? ¿Dónde está la justicia para ella, Porque todo esto es autoritarismo disfrazado de patriotismo. No se compren el cuento patriota, amigos, no sean tan ciegos. Y todo esto ocurre mientras Trump, por supuesto que pierde el control, mientras se le escapa el poder de las manos, mientras su popularidad cae en picada. Está desesperado. Y como todo líder desesperado, está usando hasta las últimas herramientas para dejar una marca de terror que no se le borre a la gente. No es solo ICE. Es un aparato entero el que empujó al límite que
obviamente él desató, que él mueve, que ahora opera con una violencia sistemática. Porque lo que estamos viendo es una violencia desmedida de todos, de ICE, de la policía local que le ayuda a ICE a hacer sus operativos del terror. Porque cuando un régimen sabe que está perdiendo, lo que deja no es legado, es destrucción. Y esto es lo que está pasando ahora. En ciudades de todos los tamaños, con personas que bien podrían ser tus vecinos, tus compañeros, tus familiares. Por eso es urgente que se hable, que se comparta, que se denuncie, que se hagan virales esas imágenes. Porque si esto no se detiene, el siguiente ya no van a ser los migrantes, ¿eh? Será cualquiera que incomode el sistema, cualquiera que se atreva a criticar, a señalar. Porque ese es el verdadero rostro del autoritarismo. Primero va por los que nadie defiende, los inmigrantes, y luego por todos los demás. Y como decía el pastor luterano Martin Niemöller, tras la Segunda Guerra Mundial, primero vinieron por los socialistas y no dije nada, porque yo no era socialista. Y esa frase hoy vuelve a tener sentido para todos los amigos que están en Estados Unidos. Porque hoy tú te puedes quedar callado diciendo, es que yo no soy un inmigrante ilegal, yo nací aquí, yo sí tengo papeles, como luego les gusta decir. Bueno, primero van a ir por ellos y luego, ¿sabes qué? Van a ir por ti y por los tuyos, porque el silencio es complicidad. Porque si no se denuncia lo que está pasando, el monstruo crece. Y cuando quieran detenerlo, ya va a ser demasiado tarde. Así que amigos, si estos videos y los videos que les hemos mostrado y el video de la biblioteca les movió a algo, si les enoja como nos enoja a nosotros, si les duele ver cómo atropellan a nuestra gente, si los hace siquiera pensar un poquito en que esto no es justicia, no es patriotismo y no es seguridad nacional, que esto es una vendetta contra nuestra gente, compártanlo, ¿eh? No se callen, porque cuando nos callamos nos convertimos en cómplices. Suscríbanse al canal, suscríbanse, denle like, compartan, porque esto no se puede normalizar. No podemos permitir que esto sea el día a día, porque el infierno es lo que están soltando hoy sobre otros. Y ¿saben qué? Ese infierno mañana puede alcanzarnos a todos. Les digo, hoy pueden decir, no, pues es que a mí no me preocupa. Yo sí tuve la suerte, la bendición, la fortuna, el privilegio de poder migrar legalmente. Pero eso no quiere decir que yo ya esté a salvo por eso. Porque cuando se empiezan a desatar este tipo de cacerías, les digo, hay casos de gente que tiene todo su proceso legal en regla, que todo lo hicieron conforme a la ley. Y hoy los están deteniendo, los están desapareciendo y los están deportando. No hay nadie seguro. Así que amigos, no se duerman en sus laureles de pensar que porque tienen documentos en regla están a salvo. En el régimen de Trump nadie está a salvo. Solo están a salvo los que le ponen millones de dólares a sus cuentas bancarias. Y si tu cuenta bancaria no tiene el número de ceros que ellos requieren, no estás a salvo. Porque para ti no es la justicia ni el poder. Es solo para sus amigos el poder. Y la justicia, a su manera, va a ser para ti. Y les digo a su manera porque no está violando la Constitución, no está siguiendo la Constitución, está violando la Constitución. No está respetando los derechos civiles, no está respetando los derechos humanos. Entonces tú vas a tener su nueva versión de la justicia cuando la tengas. Y solo sus amigos, con muchos ceros en la cuenta, van a tener el poder. Y esa es la realidad que hoy están viviendo en los Estados Unidos. Y no crean que esto es casualidad. Hace un rato yo les hablaba de que el dueño del New York Times y del Washington Post sacó ahí unas notas. Y obviamente unas notas que dejan muy mal parados al presidente. ¿Y qué necesita hacer para contradecir esto? Este circo. Así que amigos en Estados Unidos, cuídense, hagamos redes en las que nos apoyemos entre todos. Porque hoy es una cacería de brujas contra todo aquel que no quepa en el fenotipo que se ha inventado Donald Trump. Contra todo aquel que no luzca lo demasiado estadounidense. No importa si son primeros habitantes y los reales dueños de la tierra de Estados Unidos.
no se ven güeritos, entonces no tienen ojos de color o tienen un acento. Son el target, son el blanco, son contra los que van a ir. No importa que hayas nacido en Estados Unidos, que seas segunda generación. Nuestro fenotipo no cambia. Entonces, aguas ahí, amigos. Es momento de que nos unamos todos y nos apoyemos todos como comunidad. No importa que tú ya tengas el privilegio de tener papeles. Apoya a nuestra comunidad, apoya a nuestros hermanos latinos. Porque hoy están por ellos, mañana pueden venir por ti, por los tuyos. Dice Mason 36204, Colombia el número 1 en producción de coca. Bueno, eso es lo que dice Donald Trump. Te voy a decir quién es el número 1 en consumo de todo lo que se produzca en el mundo. Adivina. Estados Unidos. El 5% de la población mundial, que es la que tiene Estados Unidos, se consume el 80% de los opioides del mundo. ¿De quién es la culpa? No es del que produce. Es del que consume. Y los problemas que tienen de salud con las adicciones no se acaban desatando la guerra contra Colombia, no se acaban desatando la guerra contra Venezuela o contra México. Tenía a un presidente preso, declarado culpable por meter cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El presidente que le acaba de dar el indulto presidencial y lo sacó. Que no me venga con el cuento de que va contra los narcos y que no me venga con el cuento que narcopresidente, narcopresidenta. No es un presidente Donald Trump que esté contra el narcotráfico, porque si estuviera contra el narcotráfico no estaría dejando salir libres a narcotraficantes y dándoles el perdón. Digo, hay que ser coherente. Si dices que el problema es México porque tiene un narcogobierno, entonces, ¿por qué indultaste a un presidente convicto por meter cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos? ¿Coherencia? No le importa eso, ¿eh? Así que no le compren ese cuento a Donald Trump. Porque es el cuento más tonto que le he escuchado. Entre muchos otros, ¿eh? Porque inteligente no es. Dice Luis 118, ya toda la gente de muchos países no queremos que Estados Unidos tenga tanto poder. Ya no hay que usar el dólar. Yo les voy a decir algo. Yo como veo gente que se va a Estados Unidos de vacaciones, principalmente mexicanos. Amigos, seamos empáticos. No viajen a Estados Unidos de vacaciones. No vayan a dejar sus pesos embarrados convertidos en dólares a un país que nos trata mal, que nos discrimina. Hay tantos hermosos países en el mundo. Miren, vean para el sur, hay países maravillosos, muchísimos destinos a lo largo del mundo. ¿No quieren ir a Sudamérica? Váyanse a Europa. Vengan a Canadá. Viajen dentro de México. México tiene tantos lugares tan hermosos. Activemos nuestras economías. No le vengan a embarrar sus pesos a Estados Unidos. Viajemos a otro lado. Activemos nuestras economías, apoyémonos entre nosotros. ¿Qué tenemos que ir a Estados Unidos? Cuando no nos quieren, cuando nos tratan de narcos, cuando nos discriminan, cuando son racistas. Váyanse para otro lado, en donde su dinero les sirva para lo mismo, para disfrutar, para distraerse y donde los traten con respeto y con dignidad. Yo a Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump, no he pisado y no pienso pisar mientras ese hombre esté en el poder. Yo no voy a llevar mis pesitos o mis dólares a embarrárselos a un gobierno que nos trata mal, que nos pisotea y que no nos ve como iguales. Lo siento, pero yo sí soy coherente con lo que digo. Y también productos que vienen de Estados Unidos, no los compro. Oye, que nada más es una compra. No importa. Así se van haciendo las bolas de nieve. Yo productos de Estados Unidos no los consumo. De cualquier otra parte del mundo, ni de Estados Unidos ni de Israel. De cualquier otra parte del mundo, bienvenido sea. Apoyemos las economías de esos dos países, nada. Dice Alberto Hugo 8509. Y el mugrero de derechos humanos y la ONU, jaja, aquí brillan por su ausencia. Exacto. ¿Dónde están? No, nadie sabe, nadie supo. Y lo internacional, creo que ahora sí todos tienen razón. Solo sirven para agarrar dinero de los países, pero para enriquecerse. Completamente. Porque les digo,
Imagínense que esto hubiera pasado en Venezuela, que ahorita, lo traen entre ceja y ceja. Que lo del abuso de la persona detenida hubiera pasado en Venezuela. No les digo, ya estarían buscando la manera de invadir Venezuela, que hubiese pasado en Cuba, que hubiese pasado en México. Ya estarían viendo la manera de cómo pasó en Estados Unidos y miren, todos calladitos, nadie dijo nada. Ahí no pasó nada. Ahí está todo bien. ¿No? Dice, nuestra amiga Claudia Di Muro S8M, jamás iría a conocer Estados Unidos, antes cualquier otro país. Nunca tuve esa curiosidad. Pues yo les digo, tengo familia en Estados Unidos, ya saben, mi casa está abierta para ellos cuando quieran venir. ¿Me han invitado mucho a Estados Unidos? No, gracias. No por ellos. Y esto lo quiero aclarar, ¿eh? No es por los estadounidenses, las personas que viven en Estados Unidos, es por su gobierno. Mientras su gobierno no trate con respeto a todos los turistas y mientras no trate con respeto a toda la gente que está sacando adelante ese país, yo no voy a ir a embarrar mis pesitos. Me los guardo, me sirven para comérmelo en tacos o en pan, como diría mi mamá. Dice Omixi Santi, los agentes de ICE son monstruos. Sí, y ¿sabes qué es lo más triste? Que se ha viralizado una señora de ICE que tiene el fenotipo bien mexicano y que está ahí trabajando en ICE y sintiéndose intocable y sintiéndose todopoderosa, maltratando a nuestra gente. ¿Cómo pueden trabajar en un lugar así? ¿Cómo pueden tener el corazón, el estómago para maltratar a la gente como lo hacen y sentirse tan todopoderosos? También se acaba de hacer viral una señora de la tercera edad que dices, hay gente que nunca alcanza a tener la madurez y la inteligencia a pesar de que ya son grandes, ¿eh? Y esta señora de la tercera edad es una vergüenza. Me daría vergüenza que fuera de mi familia, me daría vergüenza que fuera mi abuela. Salió en un video gritándole en inglés a otros hermanos latinos que se regresaran para México, que no necesitaban gente como ellos en Estados Unidos. Yo creo que la señora se le olvidó cómo es físicamente y probablemente se le olvidó cómo llegó allá. Con un inglés, por cierto, como el mío, con un acento bien fuerte, con un fenotipo como el mío, bien mexicano. Y la señora arriba de un carrito en los Estados Unidos se sintió todopoderosa y se sintió más que alguien. Y qué vergüenza da ese tipo de gente, ¿eh? Les digo, a mí me daría tanta vergüenza que fuera de mi familia. Y así como ella hay un montón de descerebrados que andan por ahí, que ven a un hermano latino y lejos de ayudarlo, hasta le han de llamar a ICE para echárselos. Y en cambio también hay otros videos de gente estadounidense apoyando y ayudando a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por ICE. Miren, es un cachetadón con guante blanco, porque no tiene nada que ver el color de piel, el color de ojos, ni si tienes un acento al hablar inglés o no. Tiene que ver la educación y los valores. Así que tomemos esos ejemplos para los que somos padres y tenemos hijos y eduquemos a nuestros hijos con mejores valores, para que sean seres humanos de bien y no sean como la vieja horrible esa. Y no lo digo por la edad, no me lo tomen por ahí. Lo digo por la manera de ser y no lo digo de manera, pues sí, un poco despectiva porque se lo merece la señora, la vieja esa. Pero no eduquemos engendros como ella en el mundo. Que cada vez seamos mejores seres humanos y que seamos más empáticos. Que esa sea una de nuestras metas del 2026. Ser mejores seres humanos porque realmente lo necesitamos. Ayudarnos entre todos. Porque nuestros gobiernos no nos van a venir a salvar. Nuestros gobiernos solo van a ver cómo llevan agua para su molino, cómo se enriquecen ellos o cómo están bien los suyos, no los demás. Así que entre todos tenemos que cuidarnos y ayudarnos. Trump dijo hoy que retira el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland. El presidente hizo el anuncio en redes sociales diciendo, volveremos si el crimen comienza a dispararse de nuevo. Los despliegues han enfrentado múltiples obstáculos legales. Las tropas ya se habían ido de Los Ángeles y fueron a Chicago y Portland, pero no salieron a la calle. El inicio del 2026 para Donald Trump
rendido. El presidente de Estados Unidos acaba de tirar la toalla en su pleito contra California. Todo el año le estuvimos dando seguimiento durante el 2025 a esta nota por el tema del control de la Guardia Nacional y de cómo él se había montado en su macho de que iba a convertir California en una zona de guerra, y ahora Gavin Newsom lo está rematando con muchísimo gusto. Le clavó incluso el último puñal, le dio la vuelta y todavía se burló en público. Estamos viendo algo que no pasa todos los días y que, bueno, pues vaya buena forma de iniciar el año, por supuesto, porque vemos a un Donald Trump derrotado en la corte, a una Suprema Corte, una Corte Suprema que ha humillado al presidente de los Estados Unidos ante la demanda que interpusiera un gobernador que no solamente le ganó a Donald Trump, sino que encima le echó en cara su derrota en redes sociales como si fuera una pelea de secundaria. Trump se está ya formalmente retirando de California, pero también de Illinois, de Oregon. Los está dejando atrás después de años de intentar imponer su voluntad federal, y ahora pues tiene que tragarse todo su orgullo con tal de no admitir que perdió en los tribunales. Pero esa es la realidad. Algunos incluso de los tweets que está compartiendo Gavin Newsom hoy y desde ayer de hecho los vamos a pasar aquí. Algunas notas también que pueden ustedes checar sobre el contexto que nosotros cubrimos durante todo el 2025 y este desenlace para iniciar el 2026, en donde el gobernador Gavin Newsom dijo: desde el día 1 dijimos que la toma federal de Guardia Nacional era ilegal, y bueno, pues ahora, después de que ya lo dijo, hay consecuencias. Se le había dicho, ahí ven ustedes a Donald Trump diciendo como, bueno, tagueando incluso al presidente de los Estados Unidos de que admitió su derrota y cómo desde el día 1 él había dicho que esto era ilegal y que pues la Corte Suprema le dio ya la razón a California. Trump queda como el tipo que dice: yo me salí justo cuando lo están corriendo. Esa es la realidad. Patético, pero lo más patético es que ni siquiera se fue con dignidad, sino que Newsom ahí lo retrató perfecto. Dijo: nosotros ganamos en la Corte, y lo forzamos a balbucear la versión política de: no me corres, yo renuncio. Es que ya me choqué de estar en California, me voy, pero luego regreso, ¿eh? Le acaban de acomodar una tremenda paliza, se va derrotado y dice: y luego vengo por más. Así acabó Donald Trump el 2025 y así empieza precisamente el 2026, con Trump cediendo territorio político, perdiendo batallas legales y quedándose sin municiones. Pero lo que hay que entender, y yo creo que por esto es tan importante este tema, amigos, sobre todo para nosotros, para la comunidad hispana, es que esto no fue un simple pleito legal entre gobiernos. Esto fue una agresión directa contra nuestra gente, contra nuestra comunidad hispana. Porque si algo marcó el 2025, que nosotros lo vimos contra todos los inmigrantes que salían a trabajar todos los días en Estados Unidos, sobre todo en California y en ciudades demócratas, contra todos los que marcharon, como estaban viendo ustedes ahí en estas escenas, precisamente en donde se podían ver las escenas en su momento, de los que salían a protestar pacíficamente ante la represión de toda la comunidad hispana que pedía respeto contra pues aquellos que no tienen guardaespaldas pues una tribuna nacional, pero sí mucha dignidad, y son los que sacan realmente a la economía estadounidense adelante todos los días. Porque en el 2025 Trump convirtió literalmente a la Guardia Nacional en su ejército personal para amedrentar barrios hispanos. No estamos hablando de un caso aislado. Estuvimos cubriendo mucho esto de cómo hubo soldados con rifles paseándose por las calles donde hay taquerías, donde hay carnicerías, donde hay familias con niños hispanos, abuelas que estaban ahí pues formando parte de la comunidad, y a esas familias desde febrero del 2025 Trump mandó precisamente a desplegar a la Guardia Nacional para hostigarlas en Los Ángeles, sobre todo, con la excusa de que supuestamente iba a controlar disturbios. Ahora, ¿qué disturbios? ¿Dónde? Porque lo que habían eran manifestaciones pacíficas que antes de que llegara él a imponer el estado de terror, pues por cierto nadie se quejaba de nada. A menos no en las calles, pues.
Y bueno, después de esto, junto con las redadas migratorias, junto con las protestas en defensa por el acceso al agua en zonas marginadas, que eran pues reclamos sociales. Y cada vez que nuestra gente alzaba la voz, pues ahí estaban con la ley Garrote, con casco, con armas largas, como si estuvieran en una zona de guerra. Ese fue el problema, amigos. Trump no estaba usando a la Guardia Nacional para proteger a la gente. No era un discurso contra la inmigración. Lo que estaba haciendo es causar un estado de terror. Y en marzo del 2025, después de esta marcha en Boyle, el nombre es Boyle Heights, que fue una marcha organizada precisamente por trabajadores de limpieza que exigían salarios dignos y pues, protección laboral, salen más de 30 personas que fueron entonces detenidas sin tener una orden judicial. Trump ya había instalado su estado de terror con esta excusa de una obstrucción del orden público en un país donde ya se había vuelto imposible protestar, manifestar tus ideas, tener un color de piel diferente al de Donald Trump. Pero aún así, pues la gente salió adelante. Vaya, prácticamente en estas zonas Trump quería convertir en un delito hablar español, porque hablar español era motivo suficiente para que dijeran, hey, sospecho que eres inmigrante ilegal. Y entonces la gente, claro, comenzó a levantar pancartas contra esta política migratoria y así fue por muchos meses. La ACLU incluso, hasta Human Rights Watch, documentaron el año pasado más de 500 detenciones en estas zonas latinas de Los Ángeles entre lo que iba nada más de marzo a septiembre. Y ahí se documentó también que más del 70% de estas detenciones pues realmente eran por perfiles raciales, que en cualquier ciudad normal pues esto pues no hubiera pasado. El mismo Newsom lo salió a denunciar desde abril. Esto no es una operación de seguridad, es una estrategia de represión. Y tenía razón. Al final, la Corte le dio la razón. Porque además, las detenciones, la Guardia Nacional, pues instaló retenes en cruces comunitarios hispanos sin orden legal, les revisaban los autos, les quebraban los cristales, sin tener una razón, pues los secuestraban, porque esa es la palabra que hay que usar. Hubo incluso reportes de vigilancia a centros comunitarios latinos, a medios locales en español, y todo eso pues tenía fondos federales, tenía personal armado y lo que no tenía era el consentimiento del Estado, porque estaba en contra de la Constitución estadounidense. ¿Era legal? Pues por supuesto que no era legal. Lo que sí era un desastre. Acuérdense que Trump había armado todo esto con la excusa de la ley de insurrección de 1807, en donde pues con eso justificó en su momento todas estas detenciones, ¿no? Para justificar su despliegue. Y no había insurrección, esa es la realidad, no había revuelta. Lo único que había pues era una oposición organizada civil. O sea, en cualquier otro lugar del mundo pues se le hubiera llamado que lo que había pues era una democracia. Y la demanda que presentó California en mayo pues fue muy sólida, tan sólida que incluso el Tribunal Supremo con mayoría conservadora la tuvo que checar. En diciembre ya había un fallo. Con todas estas fechas decembrinas, Trump hizo hasta lo imposible por ocultar su fracaso. Pero lo que se dijo es que el presidente no puede federalizar a la Guardia Nacional de un estado sin consentimiento precisamente del gobernador, salvo casos, digo, muy extremos. Y esto no lo era, no era un caso extremo. Entonces, Trump cometió una falta, cometió un delito, fue en contra de la Constitución de los Estados Unidos. No solamente perdió en la corte, perdió también la narrativa, perdió el control y al final quedó expuesto ante todo el país. Lo más ridículo fue cómo intentó maquillarlo, porque en lugar de aceptar este fallo, Trump sale anoche a decir que decidió retirar a la Guardia Nacional, pues porque ya se había logrado el objetivo, ya no hay delincuencia, miren qué rápido lo arregló todo, pero si vuelven a estar de delincuentes, regresa a la Guardia Nacional. Mentiras, lo sacó porque los corrieron, porque les dijeron que era ilegal, porque habían incluso cometido actos de violencia no nada más contra las comunidades hispanas, contra los periodistas, muchos reporteros, sacerdotes.
Vimos todo el año pasado cómo se usaba precisamente a los soldados como herramienta de venganza política. Y Newsom lo dijo. No lo retiró porque quiso, lo retiró porque perdió. Y lo forzamos a rendirse. Y eso, claro que le caló a Trump. Porque la imagen que quedó fue la de un presidente que al final del día queda retratado como un presidente humillado, derrotado, balbuceando excusas baratas, mientras el país lo mira pues con lástima y hartazgo. La gente en los Estados Unidos está harta de Donald Trump. La buena noticia, amigos, es que ya lleva un año y nada más le faltan 3. Y esa también es la mala. 3 años más de Donald Trump. Pero así empieza el 2026, con Trump reculando, con las tropas saliendo en estos momentos de Los Ángeles, con la comunidad latina pues respirando hoy más tranquila. Creo que la comunidad hispana inicia con el pie derecho. Es una buena noticia. Familias hispanas ya van a poder caminar libres por las calles de California sin tener este temor del estado de terror que había instaurado Donald Trump, de toda esta agresión. Pero también pues es una muestra de cómo el poder, cuando lo tiene alguien como este tipo, pues se usa para castigar, no para proteger, se usa para reprimir con perfiles raciales. Afortunadamente no le salió. Esta vez le salió el tiro por la culata. Lo vimos todos y pues en su clásica actitud rencorosa, Trump ahora trata de justificar su salida diciendo pues que los gobernadores demócratas son enormemente incompetentes y que no entiende por qué querrían que la Guardia Nacional se vaya. Bueno, pero ¿por qué querrían que se quedara? Si digo, vean ustedes esas imágenes. ¿Quién querría vivir en un lugar así? Pues por supuesto que absolutamente nadie. Es un estado de terror y de represión total. Por eso, por supuesto, pues todo el mundo está hoy celebrando en California. Y aún así, pues lo típico de Trump, ¿no? Siempre intenta acomodar al relato pues, para no quedar como el gran perdedor que es. La realidad es que hoy se confirma a un perdedor en la corte, no le quedó de otra y ahora tiene que tragarse su orgullo mientras Newsom se toma selfies con su esposa, desea feliz Navidad a todo California y muy probablemente estemos viendo al nuevo presidente de los Estados Unidos, Gavin Newsom, y eso le cala muchísimo a Donald Trump porque le recuerda que el reloj está corriendo en su contra y que cuando el tiempo se termine será llamado a justicia. Si no es que mucho antes, ¿eh? Gracias a todos nuestros amigos que están con nosotros en el chat. Recuerden que estamos en vivo, dice Pedro Poggio. Víctor, te saco de este tema para hacerte una consulta. En el otro post escuché atentamente sobre donde los tanqueros chinos, ahora, ¿por qué no sucedió lo mismo con Cuba, que hace más de 60 años sufre el bloqueo? Bueno, mi querido Pedro, lo que pasa es que China le ha dado bienes y servicios a Venezuela y en lugar de que Venezuela le pague con dólares, digo, imagínense qué barbaridad sería esa, pues Venezuela le paga con algo que tiene en exceso, que es petróleo. Entonces estamos viendo el pago de una deuda o de un intercambio comercial y esa es la moneda corriente. El problema con Cuba pues es que no es un productor petrolero como lo es Venezuela. China al final del día, yo no sé si quiera o no ayudar a Venezuela, es irrelevante, no es una ayuda, no es una caridad. China se está cobrando lo suyo. Y si Estados Unidos interviene, pues entonces se las va a ver con el ejército más poderoso del mundo, que es el chino. No es el estadounidense ni de broma, ¿eh? Quien diga que el ejército más poderoso del mundo es el de Estados Unidos ha visto demasiadas películas de Hollywood y Día de la Independencia y esas películas en donde Estados Unidos siempre salva al mundo, pero pues al final el mundo es quien tiene que salvarse de ellos, ¿no? Pedro Mejías dice, felicidades Víctor y familia desde Puerto Rico. Muchas gracias, Pedro Mejías. Tono Partida dice, saludos de Anaheim. Saludos a Elías, a Gilberto desde Alvarado, la bellísima Alvarado, Veracruz. Dice, esperando que tengas un excelente inicio de año. Nosotros también les deseamos un muy bendecido y maravilloso 2026. Donald Trump acaba de recibir una puñalada por la espalda, de esas de las que duelen más, porque vienen de alguien que durante años fue su escudo mediático y se presentó como un aliado, como un amigo, como un protector. Él era su amplificador, su cómplice en la guerra informativa. El magnate que controla los medios más influyentes de los Estados Unidos.
El mismo también que durante años moldeó la narrativa a su favor, para ayudar obviamente a su amigo. Pues esa persona acaba de dejarlo expuesto como nunca antes. Ya no se trata de un enemigo político, de un aliado de su partido, ni tampoco de una filtración anónima de esas de se filtró por ahí. El golpe viene desde adentro, desde el corazón, pues del imperio mediático que ayudó a construir la figura de Donald Trump como ese político que venía de afuera a cambiarlo todo. Como le dicen ellos, el outsider todopoderoso. Y lo que publicaron, amigos, no es poca cosa, ¿eh? No es algo menor ni es algo así como, ay, fue una pequeñez, se les fue el dedo. No, lo están señalando directamente como parte operativa del círculo más cercano, del círculo íntimo de Jeffrey Epstein. Y eso no es casualidad. Sobre todo no es una casualidad que el Wall Street Journal y el New York Post, ambos controlados por el mismo magnate, soltaran en menos de 48 horas, pues, datos, fechas, testimonios y documentos que contradicen punto por punto el cuento oficial que Trump ha repetido durante años sobre Epstein. Ya no son rumores, ¿eh? Ya no son más notitas en redes, ni ataques de medios liberales, como luego ellos decían, o medios de izquierda, no. Ahora son sus propios aliados los que están soltando la verdad así por entregas, por partecitas. Como quien rompe el silencio con cautela, pero con intención de demoler, porque saben que lo que ellos saben, si lo van soltando, van a ocasionar mucho daño. Lo están acusando sin decirlo directamente, pero dejándolo todo ahí muy insinuado por una redacción muy inteligente con pruebas de haber convertido su club Mar-a-Lago en una vía directa para que Epstein recibiera jóvenes trabajadoras del spa. Y no estamos hablando de visitas casuales, no. Estamos hablando de una operación muy sistemática que duró varios años y que, por supuesto, involucra personal del entorno directo de Donald Trump, a sus trabajadores. Y aquí es donde todo, pues, se empieza a poner mucho más turbio, ¿eh? Porque hay que poner siempre atención a los detalles. Cuando uno lee algo, siempre hay que ver el panorama completo para entender todo lo que nos dejan entre líneas. Porque mientras el expresidente, que ahora es de nuevo presidente, ¿verdad?, jura que echó a Epstein en cuanto supo lo que hacía. Bueno, los reportes recientes dejan claro que no fue así. Que él dijo una cosa, pero que en realidad hizo otra. Que Epstein no solo seguía siendo tratado como miembro VIP en Mar-a-Lago, aunque no estaba pagando cuota, sino que incluso tenía una cuenta activa en el spa, gestionada, adivinen por quién, por Ghislaine Maxwell. Qué casualidad, ¿no? A esa la que hoy la tratan como reina en la prisión que está, que es más bien un retiro, un spa retiro de lujo, Y lo más grave fue que en 2003, después de que el padre de una chica de 18 años se quejara públicamente por lo que hizo Epstein, cuando supuestamente fue cuando ahí se le impuso una prohibición. Y hay que recalcar supuestamente, porque esa prohibición en realidad nunca se cumplió. Epstein seguía yendo al club, seguía siendo invitado a eventos y seguía recibiendo en su mansión a chicas provenientes del spa. ¿De qué spa? Pues del de Donald Trump. Todo esto mientras el hombre más poderoso del lugar fingía no saber nada. ¿Quién fingía no saber nada? Donald Trump. Porque él decía que no se enteraba de nada, ¿no? Esta semana, el propio imperio mediático de Rupert Murdoch, que es la persona que le acaba de dar la puñalada en la espalda a Donald Trump, el mismo que les digo que lleva años defendiéndolo, acaba de publicar pruebas que lo contradicen, que contradicen lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos punto por punto. Lo exponen
como parte del círculo íntimo de Epstein. Y no estamos hablando de rumores, estamos hablando de documentos, de testimonios, de emails, de registros de vuelos y de reportajes del Wall Street Journal y del New York Post, ambos propiedad de Murdoch. Por eso les digo, no viene esta cachetada, esta puñalada, no viene de cualquiera, viene de alguien muy, muy poderoso que controla los medios y la narrativa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y todo esto apuntan a una sola dirección, a Mar-a-Lago. Porque Mar-a-Lago fue una de las plataformas desde donde se estaba nutriendo la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Y Trump no solo lo sabía, sino que facilitaba que las muchachas de su spa, sus trabajadoras, fueran enviadas directamente a la mansión de Epstein. Así, con su uniforme blanco que consistía en una minifalda, en una playera tipo polo ajustada y bajo las órdenes del presidente. Les decían que fueran a atenderlo bajo las órdenes de Donald Trump. Les decía que tenían que ir a la mansión de Epstein y atenderlo. ¿Y luego qué pasaba? Bueno, de sobra sabemos ya qué pasaba. Hay muchísimos documentos. Por algo a Jeffrey Epstein se le declaró culpable, ¿no? Y ahora Murdoch lo deja entrever. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué lo hace? Bueno, en 2007 ya se había publicado un artículo en el New York Post que decía que Epstein había sido baneado, y hay que poner entre comillas baneado, supuestamente del spa de Mar-a-Lago. Ojo, por eso les digo, es bien importante cuando estamos leyendo esta información abrir el panorama y leer entre líneas. Lo banearon, y hay que volver a decir entre comillas, banearon del spa de Mar-a-Lago. Ojo ahí, del spa, no del club. Son dos cosas distintas. Supuestamente él no podía entrar al spa, por eso les mandaban a las muchachitas a su casa, pero sí podía entrar al club. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque esa misma nota, Epstein niega que lo hayan baneado del club. Es más, hasta dijo que fue invitado poco después a un evento en Mar-a-Lago. ¿Y Trump? Miren, ni una palabra. Nunca lo desmintió, Nunca dijo, este tipo está mintiendo. Porque, ¿qué creen? No estaba mintiendo. Lo sacaron del spa porque el papá de una chica de 18 años se enteró de lo que hizo, de lo que le hizo Epstein, y pues ahí fue cuando casi revienta todo. Y cuando decimos lo que le hizo, el Wall Street Journal lo maquilla con frases como comportamiento sexualmente sugerente. Por eso les digo, es tan importante lo que está haciendo hoy Murdoch, que es el dueño de estos periódicos, porque en ese entonces lo maquilló así, como comportamiento sexualmente sugerente. Pero hay que decirlo con claridad, eso fue acoso, eso fue una agresión sexual. Y eso, por supuesto, que era parte de una operación de tráfico de menores que ya estaba muy bien montada y organizada desde los años 90. Epstein no iba al spa. Las chicas iban de Mar-a-Lago a su casa. ¿Y quién autorizaba eso? Pues el que manejaba el spa, el dueño de todo eso, Trump. Pero la historia no se queda ahí, Lo más asqueroso es que todo esto seguía ocurriendo mientras Trump decía públicamente que no conocía a Epstein, que apenas lo había visto un par de veces. ¿Se acuerdan los videos, las declaraciones que ya les hemos puesto anteriormente? Que ni siquiera voló en su avión también. ¿Y qué creen? No, si en esta vida siempre hay pruebas de todo, Si hay fotos, como dicen por ahí, si hay fotos, hay video. Y hay evidencia. Y Epstein dejó muchísima evidencia. Porque, ¿qué creen? Los fiscales tienen los registros de vuelo. Y no fue una ni dos veces. Fueron muchas veces durante los mismos años en que Epstein traficaba con niñas, Trump volaba con él en su jet privado. Así que no fue una ni dos. Sí lo conocía, sí voló en su jet privado. Y no fue una porque, su jet tenía un averío y no pudo despegar. Es que por casualidad nos encontramos y nos fuimos en el mismo. No fueron casualidades, fueron varias.
¿Y de qué hablaban en los vuelos? ¿A qué lugares iban? ¿Qué clase de modelos los esperaban en Mar-a-Lago? Si uno se pone a hilar, a unir los puntos con las declaraciones, los correos, todo empieza a tener sentido, todo empieza a ir encajando, ¿eh? Por ejemplo, Steve Bannon, sí, el mismo Bannon, que fue el ideólogo del trumpismo más radical, le escribió a Epstein en 2019: no puedo creer que nadie haya conectado los puntos entre tú y Mar-a-Lago. Bannon lo sabía. Y Epstein también. Y lo dijeron por correo. Así de claro, la gente más cercana a Donald Trump lo sabía. En los correos se lo dejaban saber. Y ahora que se destapa, bueno, el Departamento de Justicia está ocultando más de 5 millones de documentos relacionados con Epstein. ¿A quiénes ustedes creen que están protegiendo? ¿A Epstein? ¿No? Porque se supone que él ya está desvivido, ¿no? No lo van a proteger. Están protegiendo a los peces gordos, a los peces muy gordos, a los que tienen y tenían el poder para borrar sus nombres de las listas, para cerrar cuentas, para editar los registros. Están protegiendo a Trump, que sigue mintiendo con descaro cada vez que se para frente a una cámara, cada vez que puede. Porque miren, cuando le preguntaron en el Air Force One, su avión, el avión del presidente de los Estados Unidos en turno, sobre las chicas reclutadas desde su spa para Epstein, respondió como si nada. Dijo que sí, que algunas personas se quejaban, que él tenía el mejor spa del mundo, que cuando se enteró le dijo a Epstein que no se llevara a su gente. ¿Se acuerdan que en una declaración él dijo que por eso se dejó de hablar con Epstein, porque le robaba el personal? Y luego, pues que Epstein volvió a hacerlo, que le volvió a robar personal. Y Trump lo sacó. Pues sí, del spa. Supuestamente lo banearon, pero nunca lo sacó del club. Seguía teniendo contacto con él. Públicamente no visitaba el spa. Le mandaba a las chicas a su casa, pero seguía siendo miembro VIP del club. Lo dejó seguir yendo a sus eventos, lo trataba como un miembro, aunque supuestamente no era y no pagaba la cuota para no dejar evidencia. Lo consentía y al parecer, pues también lo encubría. Y para que vean lo meticuloso que era el plan, bueno, los anuncios de trabajo del spa de Mar-a-Lago eran muy claros, claritititos. Buscaban asistentes para el área de mujeres, de preferencia estudiantes universitarias. ¿Cuál era el uniforme? Ya se los dije. Minifalda blanca y una playera tipo polo blanca ajustada. ¿Quién las contrataba? El equipo de Donald Trump. ¿Quién las enviaba a Epstein? El mismo spa, propiedad de Donald Trump, que no me venga a decir que no sabía lo que pasaba en su negocio. Y cuando alguna de las empleadas se quejaba, las demás solo le advertían en cuidado con Epstein, se sobrepasa. Dirían, mi pueblo ya sabe, ¿no? Cuando es un viejo cochino con dinero, ay, es que el señor es muy coqueto. Cuando no tiene dinero es un viejo cochino, pero son exactamente lo mismo, ¿eh? No había protocolos, no había protección para las chicas, no había sanciones. Solo había avisos entre ellas de que Epstein se propasaba. Pero lo más perturbante es ver cómo el sistema sigue operando, ¿eh? Cómo en, pues ya 2026 siguen y seguimos descubriendo documentos del 2003, del 2007, del 2019. Y los medios que antes callaban ahora empiezan a soltar pistas, empiezan a ir dejando algunos hilos para que uno vaya uniendo las piezas. Y Murdoch no está publicando esto porque de repente le entró la ética, llegó el año nuevo y quiere ser una persona nueva. Y le dio culpa. Y entonces dice, no, es que hay que esclarecer esto, hay que ayudar a la justicia. No lo está haciendo porque sea un héroe, ¿eh? Lo hace porque algo se mueve en las alturas. Porque alguien quiere sacar a Trump del juego antes, pues, de tiempo. Porque el escándalo está por reventar y más vale ir soltando pedazos, pues, a esperar que se les caiga todo encima.
Y mientras tanto, bueno, pues el Departamento de Justicia se hace el ciego, se hace el sordo y se hace el mudo, ¿eh? Ya no estamos hablando de una omisión, ¿eh? Estamos hablando de un encubrimiento institucional como muy pocas veces se ha visto, ¿eh? Ya no es una teoría de conspiración, son documentos, son registros de vuelos, son declaraciones oficiales, son correos entre aliados de Donald Trump y Epstein. Son notas también publicadas por el Wall Street Journal y el New York Post, ambos controlados por Murdoch. Y todo apunta al mismo sitio, Mar-a-Lago. Mar-a-Lago fue uno de los centros logísticos de la red de Epstein. No es cualquier lugar. Y no el único, claro, porque no vamos a decir que únicamente reclutaban a las chicas en Mar-a-Lago. Una red tan grande, amigos, por supuesto que tenía muchos alimentadores. Mar-a-Lago era uno, no el único, pero sí era uno de los más importantes. Y Trump no fue una víctima. No fue que de casualidad su nombre apareciera en las listas, en los reportajes, no. Él fue un engranaje. Y ahora que estamos ya en el 2026 y la cosa está más caliente, pues su pasado empieza a salir como aceite en el agua. Como dicen por ahí, ¿no? Los desechos siempre flotan, porque al final, siempre la verdad va a salir a la luz. Cuando Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas, denunció que fue reclutada en Mar-a-Lago siendo menor de edad, Trump fingió demencia. Dijo que no la conocía, que quizás trabajó en el spa, que no estaba seguro, que no recordaba, que se hizo el loco. Y lo dijo, por supuesto, sabiendo que estaba en juego no solo su imagen, sino la de todo un sistema de poder que él en ese momento era la cabecilla, la luz pública, el que representaba porque lo señalaron, porque estaban mencionando a Mar-a-Lago. Pero esto no va solo de Trump. No es el único. Acuérdense que hay príncipes a los que ya les quitaron los títulos. Por algo le quitaron los títulos. Príncipes. Por supuesto que hay banqueros, expresidentes, presidentes, multimillonarios, agencias de inteligencia, medios de comunicación y un pacto de silencio entre ellos, porque se cubrían muy bien y se siguen cubriendo. Y si Murdoch hoy está dispuesto a romper ese pacto, aunque sea parcialmente y aunque sea un poquito lo que ha dejado salir, es porque el tablero se está moviendo. No lo está haciendo porque sí, Les digo, no lo está haciendo porque tiene remordimiento de conciencia, ni porque quiere empezar un 2026 siendo una mejor persona. Lo está haciendo porque el riesgo de que todo reviente ya es más grande que el costo de proteger a solo uno. Más vale sacrificar a una pieza que sacrificar a todos. Porque por supuesto que hay más correos, hay más testimonios, hay más víctimas. Y ya no hay manera de esconderlos todos, Así que mientras Donald Trump anda gritando que todo esto es una cacería de brujas, mientras sus aliados dentro del gobierno tratan de defender al presidente con los mismos discursos reciclados que no tienen lógica, que ni ellos se creen, mientras los fiscales del gobierno de los Estados Unidos hacen malabares para no tocar el tema, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque les digo, hoy está saliendo Donald Trump, pero por supuesto que hay más gente detrás muy poderosa que la están cuidando. No es el único cochino en esa lista, por decirlo así, No es el único que está ahí. Hay muchísima gente más ahí. Porque si nosotros no ponemos atención y no seguimos presionando, este caso se va a diluir, como ha pasado desde hace muchos años. Si dejamos que la montaña de pruebas quede enterrada entre procesos burocráticos y campañas electorales, entonces nosotros los estamos dejando que todo vuelva a pasar, que vuelvan a seguir haciendo sus mismas porquerías. Y si ustedes llegaron hasta aquí en este video, es porque saben que este escándalo no es un escándalo cualquiera, Es una muestra de cómo funciona el poder cuando no hay límites, cuando nadie dice basta, cuando los ricos y poderosos creen que pueden hacer y deshacer con la vida de los demás. Así que ya saben, amigos, si quieren que sigamos hablando de estos temas sin pelos en la lengua, como nos gusta hacerlo aquí, con datos, con contexto, con nombres y con apellidos, suscríbanse, activen la campanita y denle like y compartan
para que más gente abra los ojos, porque todavía hay gente que necesita abrir los ojos, porque mientras más sepamos, menos podrán esconder y menos nos podrán manipular. Porque recuerden que lo que menos quieren nuestros gobiernos es que sepamos, que les exijamos, que pidamos pruebas, que pidamos evidencia y que pidamos justicia. Porque no les conviene, porque entre ellos, por supuesto que se están tapando. Les digo, lo que está haciendo Murdoch hoy no es porque año nuevo, persona nueva, como mucha gente, necesito un nuevo comienzo y entonces en el 2026, ¡pum!, vamos a soltar la bomba. No, es porque saben que esto está por reventar y entonces necesitan ir sacrificando nombres poco a poco. Por supuesto, Donald Trump no es una víctima, nunca lo fue, es parte del engranaje y hoy lo están dejando en claro. Vamos a ver a quiénes más están protegiendo, porque por supuesto que hay muchísimos nombres más dentro de esa lista, dentro de esos informes que no nos están dejando saber. Y es por eso que necesitamos seguir presionando, porque hay muchos más poderosos ahí. Donald Trump no es el único. Ojalá fuera el único, porque quería decir que ya se destapó toda la cloaca. Pero no estamos ni remotamente cerca de que eso se destape, ¿eh? Y si hoy cae Donald Trump o en unos días, por supuesto va a haber más piezas que van a seguir cayendo y van a seguir protegiendo a otros. Eso que no nos quede duda, ¿eh? Como que 2 por 2 son 4, que así va a ser las cosas. Dice José Luis Melo Garcés, a cada marrano le llega su sábado y a ese puerco y a otros de su corral ya les está llegando. Me encanta ese dicho, sí. Bien dicen, a cada marrano le llega su feria. En mi pueblo luego así decimos, a cada marrano le llega su feria. Y miren que sí, ¿eh? Ojalá les llegue a todos esos marranos, no nada más a él, a todos. Les digo, honestamente, hay muchísimos más que ese. Veo que se están peleando con alguien, dice Hilario León. Deja que hable lo que quiera, tú ve y habla y critica. ¿Saben qué pasa? Hay mucha gente que le molesta que se hable de la verdad, que se molesta que saquemos estos temas, que se ponga en evidencia lo que hay. Porque no nada más es señalar a las personas, es la evidencia que está ahí. Murdoch lo había cubierto. ¿Ustedes creen que cuando el tío Richie, Ricardo Salinas Pliego en México, habla de la presidenta, habla nada más porque le gusta, o cuando habla bien Televisa de la presidenta nada más? Hay acuerdos de publicidad de los gobiernos, hay acuerdos de todo. ¿Por qué habla mal Salinas Pliego de la presidencia, de la presidenta en turno en México? Porque le están cobrando los impuestos. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego se había unido tanto a López Obrador en su momento? Porque quería que se los perdonaran. Cuando no le perdonaron los impuestos, entonces empezó a despotricar. Los medios van a decirte por lo que les paguen. Hay acuerdos de publicidad. Los gobiernos de todos los países dedican una buena tajada a los medios de comunicación para pasar los comunicados y todo lo demás. Por supuesto, si un medio no recibe una tajada de eso, pues no va a hablar bien del gobierno. Va a presionar para que le den, como decimos en México, una aceitada para hablar bonito. Y si no, pues van a estar ahí pegándole y pegándole. Así es como se manejan los medios de comunicación tradicionales. Porque si no, vean cómo hay periodistas que hablan muy mal de un gobierno o de un partido y hablan muy bien del otro. Porque obviamente del partido que hablan muy bien es porque tienen convicción o porque están recibiendo un dinero. Cuando se habla parejo de todos, dicen, pues aquí sí hay piso parejo. Pero cuando solo critican a un lado de la moneda y no el otro, pues es porque de un lado les están pagando. Dice Anthony Ninguno, habla de los miles de personas desaparecidas en México, de Centroamérica, de todos los países. Vamos a hacer algo, porque sí, es un problema muy serio. Ustedes pueden ver, hay muchos TikToks. Es un tema muy, muy triste, muy desgarrador. Las madres buscadoras. Yo se los digo como mamá. Mamá es mamá. La justicia la debería de hacer eso, la justicia, no uno por su propia mano. Mamá es mamá, mamá debería, todas, víctimas. Al final del día, todas las madres son víctimas. Y deberían de saber dónde están sus hijos. Hay muchos padres y muchas madres que fallecen en el camino y no pueden encontrar a sus hijos.
Ese es un tema muy, muy triste, muy doloroso. Realmente yo cuando veo esos videos no puedo dejar de sentir el corazón cómo se me acongoja. Porque les repito, al final del día, mamá es mamá. Entonces, un abrazo muy fuerte para todas esas grandes guerreras. Son unas heroínas y unos héroes, esas mamás y esos padres buscadores. Hacen un trabajo de inteligencia que muchos peritos en nuestros países no hacen. Hacen un trabajo de investigación que muchas autoridades en nuestros países no hacen. Realmente se vuelven unos expertos en buscar y en tratar de encontrar a sus hijos. De verdad que lo que hacen es impresionante. Mi admiración, mi respeto y mi cariño para ellos. Dice Víctor M. Rendón, todo el gobierno pedo de USA debe ir a prisión. Todos los cómplices deben de ir a prisión. Y son muchísimos, les digo, muchísimos. Dice Mauricio Pérez, 3270, la prensa propagandística siempre apoyando el control de masas. Se sabe que se viene una revuelta nunca vista en Estados Unidos. Es cierto. Si ustedes leen los medios tradicionales van a ver que es una propaganda. ¿Cuántos años no vivimos con la venda en los ojos? Porque solo había unos medios de comunicación oficiales, solo había una manera y todos traían la misma línea. Yo soy de México, como todos saben, entonces en México era Televisa o TV Azteca, la televisora más grande, Televisa. Y en el noticiero, ¿qué te ponían? Cuando pasó el caso de la niña Paulette, era solo lo de la niña Paulette, la desaparición de la niña Paulette, todo el mundo. Pasó el terremoto en México, uno de los muchos terremotos en donde se cayó una escuela. ¿Y qué pasó? Todos estábamos con la niña Frida Sofía y solo se hablaba de la niña Frida Sofía, que luego resultó ser un invento de la televisión y ahí estuvieron. Y todo lo demás, nos olvidamos de todas las víctimas y nos enrollaron. Y entonces llegan los medios de comunicación abiertos, como nosotros, gracias por vernos, y empezamos a mostrarles, y ustedes también pueden mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo. Y entonces, aunque venga la televisora y venga y diga, como lo dijo en su momento Jacobo Zabludowski, el 2 de octubre, cuando estaba la matanza de los estudiantes, hoy es un día soleado, ahora con las redes sociales, pues pueden decir, oye, no es un día soleado. Es un día en donde están asesinando, en donde están masacrando. O pueden decir, no, es que esto es la guerra, miren cómo están las manifestaciones. Y otra gente del otro lado, no es cierto, estás manipulando la información. Ahora la tienen más difícil gracias a toda la apertura que hay de las redes sociales. Por eso que siempre les decimos, amigos, leer, informarnos de distintas fuentes, siempre va a ser que no nos metan en la misma manga de trabajo como borreguitos, como ganado, porque eso es lo que quieren. Que nosotros obedezcamos y digamos sí sin preguntar, sin cuestionar, sin nada. Ahora estamos en otra época de la tecnología. Es por eso que a nosotros nos censuran tanto. Porque tocamos temas que no les gustan. Por eso es que nos bloquean tanto, que no les llegan las notificaciones, que luego no los dejan comentar en el chat. ¿Por qué? Y no somos los únicos, no nos vamos a venir a ser las víctimas, no somos los únicos. Todos los que nos atrevemos a levantar la voz contra la censura, contra los temas que no quieren que se sepamos, nos pasa lo mismo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.